¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro curso de neumática e hidráulica. En el video tutorial del día de hoy vamos a continuar resolviendo los ejercicios de la metodología secuencial cascada. El día de hoy, en este video tutorial, vamos a solucionar el ejercicio número 9. En realidad sería el ejercicio número 8, el cual es manipulación de equipos. Vamos a hacer solo el tema de la descripción y el ciclo simple y continuo, como para no alargarnos y ser tan extenso este video tutorial. Una de las piezas cilíndricas ha de ser transportada desde la cinta inclinada de la canaleta inclinada de la salida de la estación 1 hasta la canaleta inclinada de la estación 2. Antes de la puesta en marcha deberá detectarse primero la presencia de cada pieza en la canaleta, en este caso un pulsador de marcha. Ciclo simple o continuo respectivamente con un pulsador. En este caso, ya tengo solucionado el ejercicio y la secuencia va a ser a más, a menos, B, a más, para bajar y tomar la pieza, a menos, subo con la pieza, B más, muevo la pieza, a más, dejo la pieza, a menos, subo con el sin pieza y B menos me retrocedo. En este caso, ya tenemos lo que es aquí nuestra secuencia realizada. Entonces, no siendo más, vamos a realizar y a borrar los respectivos cambios para realizar nuestra secuencia. En este caso sí borramos todos los puntos, toda la cuestión. Y vamos a realizar nuestra secuencia desde cero. En este caso vamos a hacer primero lo que son los movimientos de los cilindros. A más lo vamos a hacer con una válvula selectora. Válvula selectora. ¿Por qué? Porque una válvula selectora me va a decir acá, entre el grupo 4 y otra válvula selectora, una válvula de simultaneidad, perdón, entre el grupo 1, aquí el grupo 4, grupo 3, perdón, y no grupo 1, sino grupo 3 y grupo 3. Vamos a hacer una válvula selectora y vamos a sacar una válvula 3-2 para lo que es la parte automática y la parte manual. Esfuerzo muscular, un ciclo sencillo, retorno por muelle y silenciador. En este caso copiamos el otro, pero aquí le colocamos un enclavamiento con esa pequeña mezcla. Uno es ciclo automático y otro es ciclo. Vamos a colocar los alimentadores. Y igualmente vamos a que a menos, ¿quién me hace a menos? Una válvula selectora. Esta y esta. Que estén totalmente arriba. ¿Cuál va a ser? Grupo 2 y grupo 4. ¿Por qué están a comienzo de grupo? Nada más las cambio, el mismo grupo. Entonces, B más, vamos por una válvula de simultaneidad. Por una válvula de simultaneidad, en el cual B más, y vamos a dejar a la misma distancia de esta, en el cual B más se va a hacer cuando A menos
menos, entonces aquí tendría que ser esfuerzo mecánico, quitamos el esfuerzo muscular y a cero. Y sería grupo 2. La válvula de simultaneidad la cual sería a menos y el grupo 4. Tenemos a menos y el grupo 4. Así que vamos a crear lo que son las válvulas de distribución. En este caso vamos a crear 3 porque se tienen que crear tantos grupos hayan menos 1. Entonces 2, 3. Grupo 1 siempre inicia activo, grupo 2, grupo 3. Aquí no va, don pendejo. Grupo 3, grupo 4. Listo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Vamos a colocarle la alimentación. La alimentación. Y ahorita casi vamos a hacer los saltos de grupo. Vamos a bajar lo que es nuestra secuencia. Y el grupo 3 lo desactiva el grupo 4. Eso sí, dejémoslo de una vez. Entonces, válvula de simultaneidad. La giramos para que la salida 2 esté ahí. Va a ser del grupo 1. Bajamos. Va a ser del grupo 1. Y copiamos esto. Y a 1. Y a 1. Aquí otra vez. El grupo 2. Y aquí otra vez. El grupo 3. Bajamos este un poquitico para conectarlo acá. Y el grupo 2, el grupo 3 se activa con B1. Con B1. Vamos acá. Y el grupo 1 se activa. Y necesitamos y necesitamos pero mirando para allá. El grupo 1 se activa con el grupo 4 y B0. Teniendo salida y teniendo conexión a la salida. Entonces, para mí ya debería estar funcionando el ejercicio método continuo, método ciclo único. En este caso no tenemos ningún error. Le pausamos, subimos la frecuencia. En este caso vamos a darle ciclo único. A más, a menos, B más, B menos, a más, a menos, B menos. Ciclo continuo se haría completamente solo. Y para visualizarlo, coloquemos un diagrama de estado en el cual A va a ser de color rojo y B va a ser de color morado, violeta. Vamos a chiquitarlo un poquito para mirarlo mejor. Y miramos el ciclo único. A más, a menos, B más, a menos, B menos. Y ahí se acabaría. En este caso, ciclo continuo. Más, a menos,
impulsarlo y ya quedaría enclavado porque esa es la función de ese botón. Y haría ya el ciclo continuamente. Bueno amigos, espero les haya servido este pequeño video tutorial y por favor no olviden pasar por mi canal, aparecemos como HS Automatización, dejarnos un me gusta y suscribirse, esto nos ayudará a crecer como comunidad. Si te sirve este pequeño video tutorial, por favor no olvides dejarnos este pequeño suscríbete, esto nos ayudará a bastante como crecer como comunidad. En mi canal encontrarás diversa cantidad de cursos dada como Plan Electric, diseño de planos eléctricos, diseño de tableros eléctricos en 3D, cursos de programación PLC y nuestro curso de neumática e hidráulica. Entonces, no siendo más, por favor, los dejo, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.